Bien, ¿cómo están? Mario Kosciuszko, aquí con Butaca de Fondo. Esta vez tenemos con nosotros, como le decimos nosotros, al gran Mario Achar. Cineasta, documentalista, fotógrafo, artista plástico. Nos ha traído acá a Lima Ausencias, una gran exposición donde hace una fusión, hace una performance entre la fotografía, el video, la música, construyes espacios. Cuéntanos un poco más. Primero, ¿de cuánto tiempo no venías de México a Lima? Sí, no, yo estaba viniendo frecuentemente, pero así un periodo tan largo de 9 meses como ahora, no hacía 20 y tantos años que no lo hacía. Que era un poco como reencontrarse con Lima. Y parte de la exposición es un poco ese reencuentro, porque hace como 2 años tomé unas fotos a casas antiguas de Lima, casas abandonadas por circunstancias X de conocer al dueño, logré ingresar a 3 casonas de estas y me maravilló la proporción, la luz, la atmósfera, la vivencia que se sentía en esas casas, y tomé unas fotos simplemente por tomarlas. Y después de unos años, pues Jorge Villacorta me dice, oye, pero ¿por qué no las expones? Bueno, entonces las expuse y eso justamente era el resultado de la exposición. Lo que sucedió es que como yo no soy simplemente fotógrafo a secas, sino vengo del cine, de las instalaciones y todo eso, digo, tengo que hacer algo más, y es ahí donde se me ocurrió poder hacer algunas proyecciones con estas fotografías, metiéndole sonidos, recuperando el sonido de esas viejas casonas, ¿no? Y el resultado es Ausencias. Yo estuve en tu exposición y también te entrevisté ahí, grabé la atmósfera que tú presentas, ¿no? De instalaciones y ausencias, pero también es nostalgia, ¿no? ¿Qué estabas buscando ahí tú? Sí, ¿Traernos qué? tanto que una nostalgia de la arquitectura perdida, no tanto, es una nostalgia de las vidas, de las vidas que han pasado por esas casonas y que habían pues otro tipo de relaciones sociales, relaciones humanas, inclusive de diferentes capas sociales que pasaron por esas casas, ¿no? Entonces yo me imaginaba en esa casa pues por un dueño de mucho dinero que hacía esa casa en el centro de Lima, había que tener mucho dinero para hacer eso, y después cómo iba decayendo poco a poco, se la pasaban a los hijos, después a los nietos y después a otras familias, y de repente se utilizaron los cuartos, una familia en cada cuarto, y de repente la casa está sola con un guardián armado con una pistola para evitar que se meta la gente, ¿no? Entonces toda esa vivencia de esa casa pues es riquísima, la historia de Lima. Y sobre todo creo que es un testimonio que tú rescatas, porque creo que esa casa va a cumplir en este momento, en esta era, digamos, del auge de la construcción, el famoso final, la demolición y una construcción de un edificio. Claro, finalmente ¿no? ese va a ser el futuro de esas casas, ¿no? Simplemente va a tener tabla rasa y un edificio hecho con cuartitos así, digamos, como producto de la usura del ser humano, ¿no? Yo me acuerdo de San Felipe, yo viví en San Felipe como 7, 8 años y era un tipo de urbanización con jardines, con servicios abajo, peluquerías, había restaurantes al medio, entonces colegios, hospital, todavía en una manzana gigantesca donde había pues como 15 edificios y el modo de vida era maravilloso, además que las proporciones de las casas eran como vivibles, ¿no? Ahora son... Pero claro, pero esa era una visión del presidente que era arquitecto. Felizmente. Sí, quizás eso ha ayudado un poco, ¿no? Y además que eran arquitectos, lo que pasa es que eran arquitectos metidos a construir y no constructores metidos a construir, que es diferente. O sea, uno es el negocio y el otro prima un poco con lo humano, ¿no? La casa, ese tipo de cosas. Y eso ha ido desapareciendo, los arquitectos han pasado a segundo plano en la organización de las ciudades. Y eso es una pena, porque para eso han estudiado 5 años. Ahora, en esta Lima, ¿cómo la ves tú? Este casco limeño tradicional. Mira, en el centro histórico lo que yo veo es año que no venía. Sí, año que no venía y lo he comenzado a recorrer, y lo que sí encuentro no es un abandono de la ciudad, cosa que han sucedido en muchas ciudades que son comenzadas a abandonar y ves simplemente ruinas, ¿no? Aquí hay como una especie de euforia de gente que se ha metido al centro, gente que venía de la periferia de la ciudad, de alguna manera se ha apoderado del centro y lo ha revitalizado. Entonces tú encuentras pues calles de imprentas, calles de negocitos, calles de discos antiguos, calles, en fin, toda serie de negocios informales que han tomado la ciudad, y que eso le da la vida que tiene, esa vitalidad que tiene, que no la encuentras en ciudades antiguas europeas. Eso es la parte positiva. La parte negativa es que toda esa cultura de la informalidad tiene su lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de lo irresponsable, del no cumplimiento de las cosas, pero en fin, esa es como otra historia del Perú.
Lo que sí veo es que hay muchísimas de esas casas, como la que he fotografiado, que no tienen futuro en absoluto. Existe una ley de patrimonio cultural en cual las casas esas son intangibles, entonces el dueño, para poder reconstruirla, tiene que hacer una inversión muchísimo mayor que simplemente tumbarla y hacer un edificio. Entonces están esperando que se caiga. En el momento en que se cae la casa de abajo, como están sucediendo ahorita, pues en ese momento construirán, pero por el momento habrá por lo menos un 10% del área. Ahora, tú estuviste fuera bastante tiempo y eso que tú estás viendo ahora es fruto de una recuperación, porque Lima entró en un caos y en una violencia espantosa, aparte de la violencia, digamos, llamada guerra sucia, ¿no? De los 90, pero Lima se destruyó realmente. Esta parte que tú estás viendo ahora es la recuperación en base a 4 o 5 alcaldes y todavía sigue, ¿no? La anterior, la alcaldesa que está ahora está recuperando una zona, es una guerra casi interna, ¿no? A nivel mediático y a nivel de violencia callejera. Mario, tú como cineasta has hecho importantes documentales, has trabajado en entidades importantes, y cuéntanos cómo es tu paso, cómo es que tú fusionas tu formación de arquitecto, tu formación de cineasta, de fotógrafo, y recorres tu expresión y nos muestras ahora estas, digamos, instalaciones y fotografías. Hay un cine ahí, hay una visión también del arquitecto, hay una fusión de varias cosas que tú eres. Sí, pero eso es un devenir. Sí, digamos, no es como un plan A, B, C, D que lo va siguiendo, sino simplemente es una suma de cosas que se van fusionando en la persona. Yo creo que cada uno de nosotros somos lo que hemos vivido. Hemos vivido muchas cosas, entonces claro, comencé estudiando arquitectura, después me fui a estudiar cine, después estudié tecnología educativa, me metí a trabajar en el Sistema de Naciones Unidas, me jubilé del Sistema de Naciones Unidas y regresé otra vez a hacer documentales. Y todo eso de alguna manera te da una experiencia que se va sumando, ¿no? Cuando digo Naciones Unidas no lo digo un poco por nombrar una institución que tiene cierto prestigio, sino por la oportunidad que tuve de visitar muchísimos países. O sea, yo era un poco como un consultor que viajaba por toda América Latina y el Caribe, entonces tenía la oportunidad de estar en Nicaragua, Honduras, Haití, Santo Domingo, Perú, Bolivia, Colombia, etcétera, viendo justamente en un momento dado el asunto de los centros históricos y en otro momento dado el asunto de la salud reproductiva y la relación entre desarrollo y cultura. Y entonces todo eso me ha ido como dando una visión de las cosas que es como para otros leer libros, ¿no? Entonces es un poco como leer en la realidad. Y más la formación que uno tiene, vas conjuntando las cosas. Entonces en un momento dado la arquitectura, la fotografía, el espacio, todo es una sola cosa, porque pasa a través del filtro que es uno mismo, ¿no? Es el filtro creativo. Y eso creo que es lo importante. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de tener imaginación va en función directa de la experiencia que has tenido. Mientras más experiencia vital has tenido, tu imaginación crece. Entonces creo que lo fundamental en todo ser humano es la posibilidad de tener experiencias lo más ricas posibles. Entonces cuando yo veo a veces como personas que están en una sola cosa, especializados en algo, pues me da un poco de pena, porque personas de ese tipo no pueden ir más allá de lo que han estudiado y de lo que han aprendido, que es muy estrecho. Entonces hubo un teórico que decía, un teórico urbanista que decía, yo no soy especialista, yo soy generalista, decía. Y tiene la razón. Para alguien creativo que quiere tener una gama muy amplia de cosas, es muy importante tener esas relaciones en todo, ¿no? Inclusive publicistas, hay un publicista famoso de Walter Thompson de hace muchos años que decía, la única manera de que existan ideas buenas en publicidad es si yo voy a escuchar teatro, leo novelas, me meto en otras áreas y salgo de esa cosa tan estrecha de la venta, ¿no? Y bueno, tiene razón, porque esa es la única manera de poder crecer tu imaginación. Ahora que dices eso, la imaginación se basa en algo que si no el hombre no tiene desarrollado, que es la curiosidad. No habría posibilidades para esa pobre persona, ¿no? En el caso de que si tú piensas curiosidad, imaginación, entonces llegamos a lo que es cambio. Entonces el cambio constante y la búsqueda constante y la curiosidad que te lleva y la perseverancia, llegas a la imaginación y el trabajo y el orden, etcétera, ¿no? Es una cadena de condiciones que hace que un creador pueda expresarse. Mario,
concretamente en el cine, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es para ti el cine? Bueno, primero es un medio... ¿Qué ha ido siendo? Digamos, no, es que para mí es un medio de expresión que tú lo puedes utilizar como más te convenga, es como la escritura, ¿no? O sea, como el que alguien me pregunte qué es la escritura. Entonces la escritura yo puedo lanzar un panfleto, lanzar un insulto o hacer un poema, o sea, da lo mismo, es un instrumento de trabajo o de expresión. Y en el caso del cine, la única diferencia es que son imágenes, que son sonidos y que tienen estructuras de otro tipo, que siempre las estamos comparando con el lenguaje porque el lenguaje es demasiado fuerte en nosotros. Para mí el lenguaje no es un aprendizaje social, sino es un instinto que tiene el hombre, y eso se ha comprobado. Hay gente que ha vivido aislada por completo bueno, está el famoso mito de Tarzán de los monos, ¿no? Que termina hablando como mono y de repente regresa a la civilización. Y comienza a recuperar. Y comienza a recuperar. Eso suena a ciencia ficción, pero es cierto. O sea, ha habido casos, en una película muy bella de Truffaut que se llama El niño salvaje, donde trata un poco ese problema. Y entonces, sí, la capacidad del lenguaje es muy fuerte, entonces siempre estamos comparando la cosa visual con la cosa verbal, entonces ahí nos cuesta trabajo. Aunque lo verbal es parte de lo visual, claro, de lo audiovisual. También, ¿no? Porque yo puedo escribir una película en palabras, pero lo que yo no puedo hacer es dar la emoción que me dan las imágenes y el sonido contándolas en palabras, porque tendría que contarlo de otra manera, tendría que hacer literatura para ese caso. Y el cine peruano. Sí, ahí yo tengo un gran vacío. Yo tengo un gran vacío y lo reconozco porque estos años de ausencia me han permitido ver muchas de estas películas que veo afichadas aquí en las paredes, ¿no? Y tenemos una buena colección. La mayoría de ellas no las he visto, solo una creo que no la de allá. Y ahora hay unas 20, 30 más, ¿eh? Claro. Hechas en 10, 20 años, ¿no? Claro, pero digamos de lo poco que he visto aquí en Perú y de lo que he visto también en México, que 22 años que estoy allá, siempre hay ese problema como de buscar una audiencia local y nacional, y para eso concedo, sin quererlo yo, queriéndolo, concedo ciertas cosas para poder acceder a eso. Entonces comienzo a utilizar desnudo, comienzo a utilizar un cierto lenguaje popular, etcétera, etcétera, creyendo de que esa es la manera de poder llegar a un público. Yo creo que es el camino equivocado. Yo creo que más bien es qué es lo que tenemos de igual con el resto del mundo, no qué tenemos de diferente. ¿Qué tenemos de diferente? Es la marca Perú. Es otra cosa, es otra visión de la cosa. Yo creo que es qué es lo que tenemos de igual con los hindúes, con los birmanos, qué es lo que nos une. Y es ahí donde creo que hay una cosa.